Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Volvemos a la tertulia, estamos en este miércoles 25 de noviembre de 2020 con Karina Novarese, Agustín Iturralde, Patricia González y Heber Gato. Vamos a un segundo tema, vamos a un segundo aniversario. No va a haber nunca un divorcio entre las Fuerzas Armadas y los civiles, porque siempre hay civiles que aceptan la supremacía. Habrá civiles que no la aceptan, pero siempre hay civiles que la aceptan. O sea, recordando la pieza del teatro de Ionesco, siempre hay rinocerontes. Siempre. Por consiguiente, no se van a ver aislados. El gobierno militar que viene no se va a ver aislado de los civiles, porque siempre hay rinocerontes. Yo digo, me resisto a admitir el calificativo de rinoceronte para todos los civiles que han entendido que su función patriótica era colaborar con las Fuerzas Armadas. Nos han dicho cosas. Estábamos escuchando parte del intercambio entre Eduardo Ponce Echeverri y el coronel Néstor Volentini en el famoso debate previo al plebiscito del 30 de noviembre de 1980, una consulta convocada por la dictadura de la época que buscaba aprobar una nueva constitución. El próximo domingo se cumplirán 40 años de aquel plebiscito en el que el no a la reforma triunfó con 57% de los votos frente a 41,8% que obtuvo el proyecto de los militares. Aquel resultado desencadenó el proceso de apertura democrática que se concretaría en las elecciones de noviembre de 1984. 40 años. ¿Qué significó aquel hecho político en la historia reciente del Uruguay? ¿Cómo lo evalúa cada uno de ustedes? Pertenecen a generaciones diferentes, ¿no? Empiezo con el más veterano de la mesa, Heber. Vamos contigo. Cómo no, con gusto. Bueno, yo no lo viví como un hecho histórico, como puede ocurrir con alguno de los participantes de esta, con casi todos en realidad, porque algunos de ellos eran probablemente muy pequeños en aquel momento. Yo ya estaba recibido de abogado en el año 80, de modo que fue un impacto biográfico importante. Esa audición televisiva de Canal 4 que acabamos de escuchar se produjo el 14 de noviembre y en ella intervinieron Ponce Echeverri y Tarigo por parte de quienes se oponían a la nueva constitución propagandeada por los militares, y Volentini y Viana Reyes, el doctor Viana Reyes, por quienes los apoyaban. Y aquel recuerdo que Ponce Echeverri con una extraordinaria ironía hizo respecto a los civiles que apoyaban la dictadura, que eran muchos por otra parte, recordando la obra de Ionesco, y los trató como rinocerontes. Hay que recordar que la obra de Ionesco era un régimen que cada vez se internaba más en el fascismo y cuyos integrantes iban transformando su fisonomía de seres humanos a rinocerontes. De manera que la cita cayó como perfecta al momento que vivía el país y fue de una ironía que trascendió a 40 años, la recordamos como una magnífica intervención de quienes se oponían a la dictadura militar. Lo que me parece importante de estos 40 años es destacar la singularidad del Uruguay, la capacidad de adhesión a las instituciones democráticas que tienen los uruguayos y que tiene el país como tal. Es un fenómeno formidable. En aquel momento veníamos de 7 años de bombardeo mediático de la dictadura, insistiendo en las bondades del gobierno militar, insistiendo en las verdades de echar abajo la democracia, de limitar los derechos individuales, en fin, un régimen que si bien no era totalitario en la expresión científica de esta expresión,
Era un régimen de una dictadura militar de una dureza singular que costó además cientos y cientos de vidas al país y que costó el periodo más negro, presumo yo, de la historia del Uruguay en su conjunto. Yo creo que desde 1830 hasta ahora no hubo un periodo más dramático que aquel. De manera que recordarlo a 40 años de sucedido me parece que es un modo de homenajear al país que fue capaz en aquel momento de resistirse a esos 7 años de bombardeo mediático y reivindicar los valores democráticos. Me parece formidable eso. Cabe la tentación de ponerse a analizar el debate, ¿no? Aquel debate, con el que iniciábamos el espacio. No es la idea de hoy, pero me llama la atención, me parece que es destacable la fluidez y la naturalidad con la que corrió aquel debate, en plena dictadura, además, como estábamos. Pero desde el punto de vista de la dinámica televisiva, ¿no? Eran 4 personas. Maravilloso. Estaban debatiendo 4. Estaban debatiendo 4. Y no había ningún régimen acartonado de distribución de la palabra ni nada por el estilo, ¿no? Era prácticamente una discusión en una mesa de un café, entre comillas, ¿no? Fue muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Fíjese la forma como Volentini le contesta ahí mismo, en eso que escuchábamos, la forma como sale Volentini a contestarle a Ponce Echeverri, ¿no? Sí. Yo creo que todavía en ese momento había como una tradición de oratoria muy, muy, muy importante en Uruguay, que creo que, indefectiblemente se ha ido perdiendo. Hay personas que tienen más facilidad que otras para la oratoria, eso está claro, pero era algo que se cultivaba mucho en esos años, durante todo el siglo, hasta los 70, 80. No estamos ahora acostumbrados a escuchar ese nivel de debate, incluyendo, como vos decías, cosas con las que no estaríamos de acuerdo. Había como rápidamente creo que era parte de lo que se había aprendido en la dinámica legislativa, pero habían pasado, como dijo Heber, muchos años, ¿no? ¿Ibas a agregar algo, Heber, de eso? Sí, que además las representaciones estaban muy bien equilibradas, porque por el lado de quienes se oponían a la dictadura había un abogado de la solidez de Tarigo, un hombre formado en el derecho, que señaló cada una de las inconsecuencias del proyecto constitucional presentado por la dictadura, que era un proyecto absolutamente autoritario, dictatorial, que además prorrogaba y mantenía los poderes militares hasta el año sine die, para decirlo de otra manera. Y a su vez Ponce Echeverri, que era un conservador. Nadie sospecharía que Ponce Echeverri pudiera tener la menor simpatía con la izquierda, pero que sin embargo, como decía Karina, manejaba una oratoria que no era una oratoria clásica ni una oratoria formal, era una oratoria de una capacidad de ironía formidable. La cita allí, el recuerdo de Ionesco, yo creo que terminó con el debate, porque la respuesta de Volentini fue, nosotros no somos rinocerontes, obviamente. Para empezar, a él no le cabía la alusión, porque él era militar, ¿no? Él era militar. Él era abogado y coronel. El civil, en todo caso, era el otro integrante de la mesa, era Viana Reyes, ¿no? Exactamente, que era abogado. Sí. Seguimos. Pero que no estaba a la altura de Tarigo ni de cerca. Dice uno de nuestros oyentes, Américo, ese fue el verdadero maracanazo del siglo XX. Que me disculpen los futboleros. Patricia, vamos a otra generación, justamente. Tú no lo viviste, entonces. No, primero le quiero decir a Heber que mis papás no se conocían en el 80 todavía. Yo nací en el 86. Qué impresionante. O sea, me imagino que Agustín tampoco, ¿no? ¿En qué año naciste tú, Agustín? ¿Agustín? ¿Tú? Está silenciado. En el 87. Ah, sí, bueno. Acá tenemos entonces 2 voces, 86-87. Vamos primero con Patricia. Va de retro Satanás todos. Yo me había notado esto que trajo Heber de la épica del debate, pero la épica del hecho también, ¿no? Yo vi muchas veces ese debate como es parte de la historia de la política de este país muy importante. Exacto. Es una pieza de la construcción de la política del país súper interesante, primero por esto que traía Heber de muchos años sin discutir y sin posicionarlo, pero además, lo que decía Karina, en una nube de humo, como en algo, en esa naturalidad del debate del momento, planteando posiciones políticas y contraponiéndolas con mucha fuerza, que es cierto que después ya no nos acostumbramos a eso de contraponer posiciones políticas y discrepar y discutir sobre la discrepancia.
La épica del hecho en concreto, ¿no? También es un hecho épico que una dictadura convoque a elecciones y pierda las elecciones, hace de un país bastante particular, ¿no? Primero que una dictadura pierde las elecciones y respeta el resultado, lo pone a discusión y pierde y lo respeta y después, está bien, me imagino que en ese momento no se veía así, pero ese es el devenir del proceso de la democracia posterior. Y después como en esto como una cosa de fondo de la lectura de la supremacía, me generó un ruido cuando lo escuché y vengo como escuchando tanto eso de unos superiores a otros y de ese tipo de gobiernos como en la discusión de la defensa de la democracia. Yo creo que la discusión de la democracia vuelve a estar viva en este momento y me parece bien y me parece que está bueno y creo que esos debates sobre qué era la democracia también consolidaron el próximo periodo democrático que vino después. Porque había que caracterizarla la democracia. En definitiva, no era solo votar, pero también era votar. Y votar era decir, bueno, la gente se puede equivocar, pero tiene el derecho a equivocarse y tiene el derecho a resolver, ¿no? Y lo que se siente desde el poder y lo que se ve desde el poder no necesariamente es lo que siente la gente. Y eso le ha pasado a todos los gobiernos, que creen que la gente los va a volver a votar y después perder las elecciones, porque al final resulta que vos lo veías desde un lugar y los otros lo veían desde el otro. Y tener esa posibilidad me parece que es algo como bien valioso, pero que además necesita que se construya. O sea, una democracia no se hace de reglas solamente, se hace de prácticas. Entonces, que eso esté nuevamente en discusión y que podamos reformular que hay ciertas prácticas a las que tenemos que volver en el mejor de los sentidos o que revisar en el mejor de los sentidos, me parece súper interesante. Y Agustín, el otro que nació en 86, 87, el que nació bastantes años después del plebiscito mismo. Es decir, cuando le iba a hacer la misma aclaración, cuando dijo en el 80 algunos eran muy chicos, éramos demasiado chicos. No, yo me parece totalmente de acuerdo con lo que decía Patricia recién. Me parece que a veces perdemos un poquito la perspectiva de lo que fue aquello. Y bueno, y Eber que nos puso esta perspectiva más histórica que obviamente la comparto. Simplemente apuntalé un poco la particularidad de la dictadura uruguaya, ¿no? Sobre lo mismo, esta cosa de que Uruguay realmente yo creo que tiene en su comunidad espiritual, en su identidad colectiva, un apego a la democracia, a los valores, a veces más intuitivamente que formalmente, pero los hay, y que eso es parte de que los militares se hayan metido en esa trampa. En la producción nos acercaba una columna de Gabriel García Márquez sobre el plebiscito del 80, un fragmento que la columna es muy famosa que se llama El cuento de los militares que se creyeron su propio cuento, que básicamente la explicación que termina ensayando García Márquez es que él creía que lo que había pasado al final de los militares uruguayos es que se habían creído que la tranquilidad en vez de represión era paz y que todo ello era todo el pueblo estaba con ellos y se creyeron el cuento que ellos estaban haciendo de forma totalitaria por los medios era la verdad y bueno, y se metieron en el moño de la consagración popular, en la búsqueda de esa consagración popular que en Uruguay se necesitaba porque otras dictaduras de la región, los dictadores andaban mucho más desacomplejadamente con su título de dictador, menos complejo. No, acá en Uruguay la dictadura se preocupaba por tener algún tipo de legalidad autoritaria y esta constitución era una legalidad fascista, ya no autoritaria. Esta constitución, como bien explica Tarigo en ese plebiscito, era una constitución que se acercaba mucho a las constituciones de los regímenes totalitarios de todo tipo. Entonces, en ese sentido me parece como una particularidad interesante que también no hay que dejar de ver que los militares, una de las cosas que tenían es que la economía más o menos le sonreía hasta el 80. Uruguay, la entrada a la dictadura es harto compleja, la década del 60 es una década muy fea por muchas cosas, pero entre otras venía un estancamiento muy largo y una frustración que había generado ese desgaste en los partidos políticos desde la mitad de la década del 50 hasta la década del 70, y los militares, parte de por qué se tiran al agua con esto, era porque más o menos la economía había empezado a caminar y habíamos salido un poquito de ese estancamiento tan largo que habíamos tenido. Y a pesar de eso, la ciudadanía, un poco mostrando que el voto, es verdad, tuvieron 40 y pico % de votos, pero que el voto no es puramente económico, nunca en ningún lado, tampoco lo fue ahora. Se sobrepuso también a esa ventaja, además de todas las ventajas que tenía la dictadura, también a esa ventaja. Después, voy de nuevo a los oyentes. Está este mensaje, el de Ramiro, que dice: tenía 12 años en el año 1980. Crecí pensando que para ser presidente tenías que ser militar. Ese lunes a la mañana
Me desperté preguntándole a mi padre si había ganado el no. Ante la respuesta que me dio, ante la respuesta afirmativa, seguí durmiendo tranquilo. Miren ustedes, un niño, ¿no? De hecho, yo estaba más niño. o menos en la edad de ese lector y tuve absolutamente una experiencia totalmente diferente. A ver. ¿Cómo se llamaba Agustín también el oyente? Este que mandó el mensaje, Ramiro. Sí. Ramiro. Yo tenía 10 años y por supuesto ahora en mi memoria se mezcla lo que realmente recuerdo de ese momento y después lo que leí, lo que vi indefectiblemente. Porque evidentemente lo que recuerdo de ese momento es muy poco. En mi casa se hablaba de políticos, pero tampoco era una familia militante ni nada por el estilo. Se venían de años muy duros, entonces se tenía mucho cuidado. Yo recuerdo que lo que más recuerdo políticamente era que estaban los cassettes de Wilson y que en mi casa se escuchaban. Pero creo que se escuchaban en muchísimas casas. O sea que yo, como memoria real ni del debate ni del plebiscito, no lo tengo. Tengo todo lo que leí después, pero ahí en esa conjunción de la memoria real y la memoria histórica, hay una cantidad de reflexiones que después empecé a hacer. En primer lugar, mi generación fue la generación más oscura, porque no solamente no tiene memorias reales de eso, sino que después tampoco nunca lo estudió en la historia. A mí nunca me tocó, ni en el liceo, ni en la facultad, nunca llegaba a ese periodo, lamentablemente. Tuve la suerte de estudiar periodismo y después dedicarme a eso, y por eso aprendí mucho de otra gente que lo había vivido y pude ver el debate y tuve que escribir notas sobre esto. Pero si no, buena parte de mi generación está bastante oscura con respecto a este tema y nunca ha reflexionado demasiado sobre este tema. Yo también estoy, te dejo enseguida, Patricia, yo también creo que los militares no solamente pecaron de confiados y de soberbios, ya que hablábamos de soberbia, sino que en su ADN, aunque parezca extraño, también querían el apoyo democrático, entre comillas. Mira, qué increíble. Venían de eso. Qué increíble lo que estás diciendo, porque estaba mirando este mensaje que manda Uruguay, se llama Uruguay, que es muy cortito y dice así: una característica uruguaya de los militares, respetaron el plebiscito, eran psicodemócratas. Interesante. Y después Diego recuerda lo que decía Wilson Ferreira desde Londres sobre el resultado del plebiscito. Comillas: la dictadura uruguaya mostró toda su incapacidad convocando el plebiscito y la confirmó perdiéndolo. La ironía de Wilson, ¿no? ¿Quién sigue? Heber. No, Patricia. perdón. Sí, Patricia estaba levantando la mano. Pero sí, justo es una cosita corta antes de Heber que me parece que puede aportar sobre esto. Que algo que me parece súper interesante de esto que traía Karina, y que creo que Heber también lo trajo de alguna manera, es cómo quedan estos hechos históricos en las personas y cómo constituyen cosas del saber político, del hacer político, que quedan como en un inconsciente político colectivo. Que para nosotros, que para la generación que no vivió eso, está bueno saber también en cómo lo vivieron y en cómo les parece que transformó a las personas de ese momento, qué cosas cambiaron en la gente a partir de ahí, que no es lo que está escrito en el libro, ni lo que sale en los debates, sino como algo más perceptivo social de la subjetividad. Sí, yo en el mismo sentido diría que lo que ocurrió entonces en el año 80 se va resignificando permanentemente. No es lo mismo la percepción que tuvimos en el 80 quienes asistimos ya formados a ese fenómeno, que la percepción que podemos tener ahora o que puede haber tenido una generación 10 años atrás. Es decir, la historia es siempre un diálogo entre lo que ocurrió y lo que las generaciones posteriores van aportando sobre lo que pasó. Es un diálogo constante. Uh-huh. La historia nunca se fija definitivamente. Esto coincidiendo contigo en tu reflexión. Pero además quería decir otra cosa. No nos olvidemos que la dictadura no terminó en el año 80. Del año 80 al año 85 vivimos años difíciles. La dictadura pretendió relegitimarse después de haber perdido las elecciones, si bien el plebiscito, si bien eso era muy difícil. La designación de Gregorio Álvarez fue posterior. Es decir, Gregorio Álvarez fue un intento de los militares de consolidar lo que podían de lo que había ocurrido. Lo que pasa que en el fondo, y esto es un fenómeno que lo podemos percibir ahora, pero no en aquel momento, estaban derrotados. Ya la manifestación del pueblo
el 57% de los uruguayos, a pesar de la atonía social y política de aquel momento, había sido decisiva. Pero eso no lo vimos. Al contrario, vivimos del 80 al 85 años tremendamente difíciles, ¿verdad? Pero que ya estaban signados por la manifestación de esa fuerza espiritual y democrática del pueblo uruguayo. Mensajes, como se imaginarán, muchísimos, ¿no? Porque se ha destapado toda la galería de recuerdos, de impresiones, de sentimientos, ¿no? Daniel, por ejemplo, acota una postal de la que hemos tenido. ¿Es Daniel? Héctor aporta una postal que muchos han planteado, ¿no? Recuerdo los autos por 18 de julio con los limpiaparabrisas prendidos. Como forma de festejar, ¿no? Como forma de festejar con el no, o de hacer campaña por el no, ¿no? Los limpiaparabrisas diciendo no, venciendo de esa manera la censura. Después dice acá me cuesta encontrar los nombres siempre, es Ramiro, dice... No, ese ya lo leí, pasa que es otro oyente que dice que también tenía 12... acá está. Dice, yo no olvidaré nunca ese día, fue la primera vez que vi a mi padre llorar de emoción cuando dieron el resultado. Yo tenía 12 años, dice Daniel, ahora sí, encontré el mensaje. ¿Qué más? Después hay anécdotas, ¿cómo decirlo?, operativas. Miren, por ejemplo, lo que cuenta Mónica. Fui integrante de mesa en el plebiscito del 80. Recuerdo la enorme cola que tuvimos que hacer para entregar la urna en el Palacio Legislativo. Terminé llegando a mi casa a las 5:30 de la mañana, muy esperanzada de que ganara el no. Y después siguen por ese lado los recuerdos. Gané un asado para 17 acá y gané respeto en el mundo. En Panamá y Lima, en eventos donde concurría por representación política, pronostiqué el no y casi exacto el porcentaje. Eso fue entre 1 y 2 semanas antes del día del plebiscito. Luego recibí saludos de reconocimiento, etcétera, dice Carlos. ¿Alguien más? Cuando las encuestas, si mal recuerdo, daban cualquier cosa, ¿no? No me acuerdo bien exactamente. Era muy primitiva, sí. Muy primitiva. Que en ese momento creo que era Gallup y daban como que ganaba el sí. Sí. La expectativa de casi todo el mundo era que ganaba el sí. Los militares estaban absolutamente convencidos de que triunfaban sin dificultad. Esto de tener el monopolio de los medios de comunicación y de la comunicación y perder, me parece recontra interesante. Impresionante. Como en el análisis de cuánto incide. Nos pasamos discutiendo como del minuto de tele, si tenés, si no tenés, si estás o no estás. Bueno, no digo que no incida. Realmente todos sabemos que sí incide. Pero ¿cómo teniendo el poder real de eliminar al otro, que el otro no puede opinar, el otro puede ganar igual? O sea, ¿no? Eso hace a una construcción de lo del Maracaná, de la épica, ¿no? De la construcción de la épica. Sí, de los mitos que van conformando la historia de un país. No nos olvidemos además que Pinochet, en condiciones bastante similares, si bien hay diferencias entre procesos chilenos y uruguayos, en condiciones de poder militar absorbente, ganó las elecciones y perpetuó su régimen mucho más que el régimen uruguayo. De manera es uno de los elementos que se considera que ahora, ¿no? les dio, que decía que es uno de los elementos que se considera que les dio confianza también a los militares uruguayos. Es dentro de esa fórmula extraña que no se sabe qué les pasó por la cabeza, pero bueno, que hoy en día agradecemos. Bueno, otro oyente, en este caso Jorge, vuelve sobre la anécdota de los limpiaparabrisas encendidos, pero la complementa, dice que el 30 de noviembre era un día hermosísimo de sol. Sin embargo, los autos circulaban con los limpiaparabrisas encendidos. Y después agrega que hasta hace poco tuve la papeleta celeste. Y bueno, pide que recordemos los pequeños hechos rebeldes llenos de miedo. Por ejemplo, las pegatinas, ¿no? Sí, la micro propaganda, ¿no? La distribución totalmente descentralizada, casi que 1 a 1 de la propaganda
clandestina que se pudo hacer por el no. Ahora me cuesta encontrar los mensajes, disculpen, son muchísimos, pero había uno que recordaba su propia experiencia escribiendo con tiza en las paredes, no a la reforma, no en el plebiscito, ¿no? De a uno era la cosa en ese caso, ¿no? ¿Alguien más? Capaz que un comentario más de que recordando un poco de todo el diálogo, intercambio del debate ese, como siempre al final la forma de... vos escuchabas la argumentación, no de Taredo y Ponce Echeverri, sino de Viana Reyes y Volentini, y básicamente el único argumento de peso que querían poner en la mesa era el miedo a algún monstruo autoritario. Entonces todo era un raconto larguísimo de la guerrilla y la subversión. Y cómo no, sé que no descubro nada con esto, ¿no? Pero cómo los regímenes autoritarios buscan permanentemente legitimarse en un enemigo muy peligroso, también autoritario. Y bueno, esto es lo que hizo la dictadura acá, pero era, bueno, detrás de la cortina de hierro en Europa del Este, como, bueno, todo lo que estaba ahí era todo fascismo y todo era protección contra el fascismo y todo estaba justificado porque cualquier cosa era fascismo. Y bueno, ese recurso de cómo, de alguna forma, los totalitarismos solo encuentran legitimación buscan su legitimación, no la encuentran, buscan su legitimación en ese tipo de recursos. Sí, yo quisiera, para terminar, para decir una cosa muy chiquita, señalar que en definitiva el siglo XX fue el siglo de la lucha ideológica, y la dictadura uruguaya se inscribió dentro de esa lucha ideológica, donde izquierdas, derechas y centros, los centros atacados de ambos extremos la pasaron muy mal. La realidad actual del siglo XXI es bastante distinta, pero sigo creyendo que ese núcleo duro, autoritario, ahora en lugar del fascismo o del comunismo desde la izquierda, está sustituido por una nueva ideología política que es el populismo. Esto lo digo porque es un tema para reflexionar, ¿verdad? Cómo después de la época posideológica vivimos en la época del populismo, que es la verdadera amenaza actual a la democracia, 40 años después. Bueno, siguen llegando mensajes. Vamos a recopilarlos y los vamos a publicar como es costumbre cada tanto en la sección La Audiencia Opina. Digo porque acá hay mucho testimonio, ¿no? Mucha sensación personal, mucho recuerdo. Hablando de cómo se hacía propaganda, cómo se podía hacer propaganda, este mensaje de Fernando evoca con mucho cariño los pegotines, ¿no? Stickers, entre comillas, los pegotines que entraban en la palma de la mano y que, sin que nos vieran, dejábamos pegados en los ómnibus, las columnas, etcétera. Sí, ese era un clásico, ¿no? Subir al ómnibus, sentarse y ver en el respaldo del asiento de adelante que alguien había pegado uno de esos recortes o escritos a mano o con un sello, ¿no? O con sellos de goma que eran la propaganda con el no. Bueno, después están los que cuentan que en una volanteada nocturna por el no, en una volanteada nocturna por el no conocí a una hermosa joven que hoy es la abuela de mis nietos. ¿Cómo olvidar aquellos tiempos? Dice Gonzalo. Miren cómo se entremezcla incluso con los afectos la cosa, ¿no? Y por último, estaba en el liceo con un par de compañeros. Nos dimos un abrazo de aquellos, sin hablar, claro, cuenta Pablo.